Shabbat Shalom, bienvenidos. Un reposo más del Señor en donde esperamos que la palabra del Señor descienda y llegue a nuestro corazón, a nuestra mente, a esa profundidad que el Señor requiere que nosotros la tengamos almacenada para que empiece a dar fruto en nuestra vida. Acompáñenme a orar, por favor. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, bendito seas, Rey de los cielos, Rey del universo. Bendito seas porque nos has dado a tu Hijo para expiar nuestros pecados. Bendito seas, Señor, porque has dado señales y maravillas y prodigios para identificarlo. Bendito seas porque nos has dado el Shabbat, que está por señal para tu pueblo. Bendito seas, Señor, por la sangre derramada del Cordero perfecto que tú enviaste. Bendito seas, Señor, porque a través de él nos has hecho cercanos nuevamente a ti. Te pedimos, Padre, en esta hora, Señor, que tu palabra, Señor, quede en nuestro corazón y que nos prepares con tu palabra para lo que tú tengas para nuestra vida en el día de hoy y que la recibamos como tierra fértil, Señor, para que dé fruto abundante para ti. Bendito seas en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua. Amén. Génesis 1, verso 14. Y dijo Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche, y sirvan para señales y para las estaciones y para días y años. En esta semana vimos el Seder, empezamos con el Seder de Pesaj, la semana de los panes sin levadura, el día de las primicias, solemnidades que son del Señor, como lo mencionábamos en el Shabbat pasado. No son fiestas de los judíos, no son fiestas de un pueblo, sino son fiestas de nuestro Dios para la humanidad, para todo aquel que el Señor está llamando a retornar a su senda antigua, a su palabra. Pero hoy el Señor trae a nosotros algo muy importante, precisamente por los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos difíciles, tiempos en los que nos está confrontando con nosotros mismos. Y para ello es necesario que Él se manifieste a nosotros y nos muestre la condición que realmente tenemos delante de Él. En Shabbats pasados también hablábamos sobre pararnos delante de un espejo, que esto es la palabra, y a veces nos paramos y nos regresamos inmediatamente a hacer la actividad que tenemos pendiente o en puerta, y no esperamos a ver lo que el Señor nos va a manifestar en el espejo, porque no nos gustaría vernos como Él nos ve. El Señor quiere que entendamos si realmente nosotros hemos nacido de nuevo o solamente nos quedamos como creación de Él. Hay una pregunta latente que yo sé que la tienen la mayoría: ¿por qué no entiendo las Escrituras? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede cuando yo me muevo y decido estudiar y caminar y ver que realmente la palabra del Señor no la entiendo? Y es algo importante que no se ha entendido porque hemos hecho caso omiso a lo que el Señor nos llama. Voy a preguntar: ¿qué es lo que entendemos como nacer de nuevo?
para ir profundizando en ese tema que es tan importante, y tan importante que el Mesías, cuando estuvo delante de Nicodemo, Nicodemo no entendió, siendo un maestro, siendo rabí. Entonces, si una persona con un conocimiento al nivel de Nicodemo no comprendió de lo que le estaba hablando Yeshua, nosotros podemos estar en la misma situación que él y sin darnos cuenta. Y él quiere que nos demos cuenta porque anhela que cada uno de nosotros entienda el lenguaje que él usa para comunicarse con su pueblo. No es privilegio de unos cuantos, pero el Señor está hablando a retornar, pero no todos quieren retornar. Ahí es donde radica el problema. Él hace el llamado, pero como lo marca en las Escrituras, decimos, no es que tengo trabajo pendiente, no es que voy a atender mi viña, no es que tengo otras cosas que hacer, luego me pongo a estudiar. Entonces no nos interesa realmente conocer a nuestro Señor, porque si eso fuera cierto, yo dejaría todo. Cuando le habló a los discípulos, la mayoría eran pescadores y ellos estaban en sus redes, en el mar, y cuando les habló, dejaron sus redes. ¿Cuántos de nosotros hoy aquí estamos dispuestos a hacer lo mismo? A dejar nuestras redes para ir a donde el Maestro nos está llamando. Y las redes encierra todo lo que nosotros consideramos importante en nuestro diario vivir. Un trabajo, uno mismo, los sueños, los anhelos de cada uno. Yeshua se fue todavía más allá, porque dijo, quien no deje padre, madre, hermanos, no es digno de mí. Entonces, las redes no solamente son algo literal que menciona la Escritura, sino también son pistas que nos da el Señor para ir más profundo en el conocimiento de su palabra, con el único propósito de que cada uno de nosotros esté capacitado por Él para desempeñarse con la palabra, con la espada, en su diario vivir. Hay un pasaje muy bonito que me gusta mucho en el libro de Nehemías, cuando Nehemías recibe la orden del Altísimo de ir a reedificar los muros de Jerusalén, y ya estaba en el proceso, en el trayecto, se encuentra con problemas para ello. Pero cuando ya estaban en esa edificación, la Escritura dice que con una mano trabajaban y con otra mano sostenían la espada. ¿Quién de ustedes hoy aquí puede decir que trabaja de la misma manera? Si yo hoy camino, y me acuerdo de una persona que en días pasados me dijo que si yo digo o escucho o veo mesa, silla, inmediatamente me lleva una palabra y ya estoy estudiando todo un tema con esa pista. Bueno, eso es que el Señor de esa manera a mí me tiene ligada a Él. Y quiere que cada uno de nosotros estemos en esa misma línea para que las cosas que vengan a nuestra vida no nos caiga de sorpresa, sino que estemos alertados por Él. Entonces, ¿qué entiendo yo por nacer de nuevo, hermana Eli? Pues la palabra dice que nacer de agua y de espíritu. Y bueno, creo que
Una de esas es cuando uno pues recibe a Cristo, cuando uno le entrega realmente su vida a Cristo, porque igual pues Él es el camino, la verdad y la vida. Ok, me habló escrituras, mi querida hermana. Ahora, ¿cómo yo entiendo esas escrituras? Porque una cosa es leerlas, captarlas en la mente, pero ahora ¿cómo las paso a mi vida? Porque no se deben de quedar nada más ahí. El Señor dice que no seamos nada más oidores, sino hacedores de la palabra. Y lo que dijo Eli es cierto, o sea, es la encomienda que dijo el Señor. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Pero ¿y a qué se refiere con eso? Hermano, ¿me podrías decir qué entiendes tú con esa palabra? Bueno, pues en mi particular punto de vista, lo que entiendo por nacer de nuevo, ¿verdad? Yo tengo una necesidad de encontrarme con Dios porque la carga que en ocasiones traigo es muy pesada y en mis fuerzas pues no puedo, ¿verdad? Ya estoy cansado, fastidiado. Quiero realmente un cambio de mí hacia algo que de cierta manera aún no he podido encontrar, ¿verdad? Y como lo acabas de decir, hermana, en cuanto a la palabra, pues para mí sí se me dificulta muchísimo, mucho. Cada palabra que hay aquí, que literal sea, pero el mensaje aún todavía no lo puedo entender. Y realmente sí quisiera renacer. Para mí renacer sería eso, ¿verdad? Poder comprender la palabra tal y como Dios quiere que la comprendamos. Para mí eso sería un renacer. Muy, muy buena respuesta. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese anhelo que tiene nuestro hermano? Si es que todavía no estamos en el nacimiento, ¿verdad? Yo debo de estar seguro o segura que realmente he nacido de nuevo, y eso se nota en la palabra, ¿sí? Porque si nos vamos por conocimiento, Nicodemo era un rabí y tenía toda la información, sí, en su mente, pero no entendía el lenguaje del Mesías. No lo entendía. Y eso es algo muy importante, que también le pasó a Saulo. Saulo tampoco quería nada con el Mesías, y sin embargo él era una persona sumamente importante y un discípulo avanzado de Gamaliel, también con una mente muy brillante, y sin embargo tampoco, ¿sí?, tenía revelada la palabra. Él necesitaba ese nacimiento también. Entonces, ¿qué es el nacimiento nuevo? ¿A qué se refiere el Señor con eso cuando le empezó a hablar Yeshua a Nicodemo? Es una pregunta que nos debe de quedar clara en una respuesta con la palabra, y no solamente verla en la palabra, sino llevarla viva a mi vida para realmente poder caminar sobre ella. En la semana estuvimos viendo una palabra que nos da pista para introducirnos a esta escritura de Juan 3, y es la palabra pardes. En la semana estuvimos viendo que pardes significa huerto, significa paraíso, significa jardín, significa viña, pero también significa seno. Entonces, si la palabra pardes, que significa huerto, la vemos en todos los libros de la Biblia, empezando con el Génesis, y también la vemos en otro libro que también es muy importante porque habla el sabio Salomón, en el libro de Eclesiastés. También ahí la menciona. También la menciona en el libro de Cantares. Y así nos podemos seguir por varios libros, encontrando esta palabra en sus diferentes significados, ¿sí?, que nos abre el panorama hacia dónde nos quiere llevar nuestro Dios. Hablábamos también que para entrar a ese huerto hace falta una llave
que solamente la da el Mesías, porque Él es la puerta. Entonces, si nosotros hoy, al abrir las Escrituras, abrimos un pasaje y no lo comprendemos, y nos pasa como a Nicodemo, entonces yo estoy en una condición semejante a la de él. Y también debo buscar como él al Mesías. ¿Cuántos de nosotros lo estamos buscando ahora? ¿Cuántos de nosotros dejamos las redes para ir a buscar al Mesías y que nos hable? Lo hacemos quizás 5 minutos, 10 minutos, un devocional, y es suficiente. Y ya con eso ya me siento satisfecho o satisfecha de tener ese diálogo con el Creador. Por eso la iglesia está muriendo, porque no le interesa tener intimidad con su Dios. Pero por otra parte hay personas, como mi hermano comenta, que él tiene el anhelo de entender lo que aquí está escrito. Y créanme que esa condición que él manifiesta es la que quiere el Señor en cada uno. Y estoy segura que el Señor a él pronto le estará revelando cada uno de los misterios que están aquí escondidos en su palabra. A diferencia de muchos que teniendo el tiempo no lo aprovechan. Sé que cada uno de nosotros tiene una vida y situaciones que hacer. Quizás también tenemos problemas, es un tiempo difícil y es tiempo de quebranto. Pero eso no es justificación para hacer a un lado la palabra de Dios. No es justificación. Si realmente yo estoy quebrantado, tengo problemas, mi deber es ir aquí y refugiarme en la palabra. No voy a encontrar o no voy a buscar respuestas fuera de aquí, porque entonces estoy mintiendo y no me interesa conocer a mi Señor. Pardes no solamente nos habla de huerto y que nos lleva al Génesis, donde el Señor, al momento de expulsar a Adán y a Eva, pone querubines custodiando la entrada del huerto y pone la espada que se revuelve para que nadie entre. Pero el Señor tiene el acceso, y el acceso es ese nuevo nacimiento, porque ese jardín que está custodiado nos va a nutrir, nos va a alimentar, nos va a dar vida, vida en abundancia, como dijo el Mesías. Y ese jardín son lo que la mayoría conoce como los 5 libros primeros de la Biblia, o Pentateuco, Torá o instrucción divina. Pero para entrar a ese jardín necesito ese nuevo nacimiento, necesito la llave, porque si no entonces entraría en el grupo de personas que Yeshua dijo que entonces los que no entren por la puerta serían salteadores y ladrones. Hermanos, es el momento de que clamemos al Señor si no estás dentro de ese huerto. No creo que el Señor quiera verte afuera. Es el momento de buscarle, porque el quebranto está a la puerta. Y las situaciones que estamos viviendo en el mundo entero solamente son un reflejo de lo que internamente cada ser humano está viviendo. ¿Qué va a pasar en el día de mañana, donde ya no tengas la libertad y el acceso para ir a las Escrituras, porque tu vida corre riesgo si tú tienes una Biblia? ¿Qué va a pasar si no tienes en tu mente este libro? ¿Qué va a pasar con tu vida?
No solamente son tiempos de reflexión en este momento, sino de decisiones. En el libro de Eclesiastés, capítulo 1, verso 13, el Señor nos da ahí una pista del por qué tu vida y la mía tienen aflicción, del por qué el Señor puso esa carga sobre nosotros y cómo el Señor dio la salida o mostró la salida, no para salir de la situación, pero sí para salir de la condición. Son dos cosas diferentes. Esto nos lleva a que puede venir una situación a mi vida que me confronte y me aflija, pero también al mismo tiempo viene la condición de aflicción con esta situación. Si yo voy a esa escritura, nuestro Creador nos da ahí la pista de lo que debemos hacer para salir de la aflicción en cuanto a la condición, en cuanto a cómo yo me siento afligido, me siento triste, me siento con pena, me siento cargado, me siento frustrado. Y quizás el Señor, en su misericordia, también cuando me haga entender la escritura y me haga aplicarla, se lleve la situación. Pero generalmente deja la situación y nada más nos quita la condición. Lupita, ¿puedes leer el verso 13 de Eclesiastés 1? Y di mi corazón y adquiriría buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. ¿Sigo? Gracias. El Señor nos muestra en ese verso que Él dio esa tarea para afligir al ser humano. ¿Por qué pondría esa situación sobre cada ser viviente sobre la tierra? ¿Por qué hacerlo de esa manera? Porque si no lo hace de esa manera, no nos acercamos a Él. Estamos viviendo otra palabra muy importante que se llama laquis, y también lo vemos en las Escrituras. Esa palabra hebrea nos habla de comodidad, nos habla de confort, nos habla de estar estacionados o estancados y confiados. Entonces, cuando yo me encuentro en esa condición, el Señor va a traer a mi vida un torbellino, un terremoto, una sacudida, una zarandeada. ¿Para qué? Para sacarme de mi confort, porque Él quiere que le busque. Por eso vienen situaciones que no nos agradan, situaciones que nos lastiman, que nos hacen llorar, que nos quebrantan, que se nos quita hasta el hambre y el sueño. Pero es necesario. Es necesario porque de otra manera no nos acercamos a nuestro Señor. Entonces, hermanos, cuando se vean confiados, aguas, porque va a caer de sorpresa la situación adversa, porque no van a estar preparados y no van a saber qué hacer, porque no están ligados a la palabra. Cuando tenemos esa comunión, esa intimidad con el Señor, el Creador avisa a cada uno de la situación que le viene mucho tiempo antes, quizás unos 3 meses antes, si la situación es muy fuerte,
quizás 7 días antes, si la situación es un poco a lo mejor menos adversa. Solo Él sabe, pero nos da tiempo para prepararnos y nos da siempre una escritura. Por eso dice el verso 13 que leíste, Lupita, dice ahí que entonces Salomón entendió que tenía que investigar, escudriñar en la palabra para adquirir sabiduría y entender de qué manera él tendría que aplicar lo que el Eterno le mostrara en cada situación que traía a su vida. ¿Cuántos de nosotros podemos identificar esto mismo? Y que diga, alguien levante la mano y diga, yo me he visto en una situación así y el Señor me ha hablado, me da tal escritura, me pone a estudiarla y después trae la situación y esa escritura me lleva a aplicarla en la situación que me pone. Es algo común que pase en cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, de los que nos escuchan o nos ven. Les estoy hablando de algo que entienden, yo creo, ¿verdad? Que lo aplican, que saben cómo hacerlo. Es lo que Él quiere, capacitarnos. Aquí hay una palabra muy importante que fue traducida como tarea. La palabra es tsarea y significa astucia. Y esta astucia habla de una habilidad o destreza que Él da al ser humano para buscarle a través de la palabra, siempre y cuando haya nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, no puede entrar. No puede entrar al Pardes, no puede entrar al huerto, no puede comer de él, porque no lo va a entender. Se necesita no solamente el bautizo de el nuevo nacimiento. ¿Sabían ustedes que la palabra del Señor nos habla de otros 2 bautizos más? Se necesita no solamente el bautizo de el nuevo nacimiento. ¿Sabían ustedes que la palabra del Señor nos habla de otros 2 bautizos más? Quizás alguno me pudiera ayudar con esa respuesta, Margarita. La del Espíritu. Nacimiento del agua y del Espíritu, dice. Ese es el que nos menciona en Juan 3, pero hay otros 2 que son importantes porque no nos vamos a quedar solamente en la entrada. Tenemos que seguir caminando por el umbral. Y Ana María nos puede ayudar. Gracias, hermano. Ana María. Bueno, el siguiente es el nacimiento de fuego. Me dijiste es el tercero, qué bárbara. ¿Y el segundo? En el segundo, Isa. Es cuando Cristo hace morada en mí. Es cuando recibo el Espíritu de Cristo resucitado. Ok, entonces nos vamos a profundizar en estos 3 puntos importantes, porque ahí se nos va a abrir el panorama. Yeshua le habla a Nicodemo del nacimiento de nuevo, que es la llave para entrar al reino de los cielos, ¿sí? Pero no solamente me voy a quedar en la entrada de la puerta y ahí me voy a quedar, no, Él quiere que siga caminando. Entonces, la palabra nos habla de ese nacimiento, pero también nos habla de que recibiremos poder, ¿sí? Y ese es el bautismo de fuego que mencionó Ana María. Por eso vemos en la escritura de
Reyes, en el tiempo de Elías, cuando estaba en el Monte Carmelo, ahí no estaba, todavía no venía en vasija Yeshua, pero ya había la manifestación del poder de Dios en fuego, ¿sí? El fuego nos habla de la revelación de la palabra del Altísimo. Yo puedo tener la llave para entrar en el reino de los cielos, pero esa me es dada por misericordia y gracia. Yo no hago absolutamente nada para conseguirla, para ganarla, ni para merecerla, porque no merezco nada. Pero cuando yo ya recibo esa entrada con el bautismo en agua y en espíritu, esa la obtengo con el sacrificio del Mesías. ¿Sí? Que su sacrificio, su sangre, me limpia de la transgresión de invalidar la Torá, el Pentateuco o la instrucción divina con el sacrificio del Mesías. Por misericordia la recibo. Pero si yo sigo caminando, el Señor ha dicho también que Él dejó oculto misterios que le pertenecen a Él, pero que dice que también es labor, trabajo de nosotros de descubrir esos misterios. ¿Y cómo los voy a descubrir si no me interesa ir a la palabra? Quiero que Dios me hable, pero no voy a la palabra. Quiero que Dios se manifieste a mi vida, pero no quiero invertirle tiempo a estudiar la palabra. Entonces, una vez que recibo la entrada con el sacrificio de nuestro Mesías, la palabra se tiene que hacer carne en mí, se tiene que hacer viva en mí. Es ahí donde empiezo a caminar para empezar a entender la palabra, a recibir la palabra, ¿sí? La recibo, pero me falta entenderla, me falta la revelación para ello. Primer paso, recibo la llave para entrar al reino de los cielos. Segundo paso, me es dada la palabra. Tercer paso, necesito la revelación de esa palabra que me es dada, para que entonces tenga yo los 3 bautizos que el Señor habla, para que pueda ser una vasija como Elías, como Eliseo, poderosos en las manos del Señor. Porque Eclesiastés 3, verso 9 al 12, nos dice que el Señor ha puesto en el interior de cada ser humano eternidad. ¿Y quién me puede decir, Susi, me podrías decir a qué le llama el Señor eternidad? Es cuando, yo lo entiendo así, es cuando ya estás con Él, que ya no ya murió tu cuerpo, pero vives con Él y es eternamente, o sea, no tiene final, es para siempre. Ok, esa es una respuesta aceptable. Aceptable. Pero ¿a qué le podremos decir o entender bíblicamente? ¿A qué le llama el Señor eternidad? Jorge, ¿podrías decir cómo entiendes tú cuando el Señor nos llama o nos menciona eternidad? Cuando aceptamos y ya estamos con Él. Cuando aceptamos y ya estamos con Él. Sí, suena también aceptable. Alejandra, eternidad. Pues que no tiene fin. Caliente, nos vamos acercando, que no tiene fin. Yeshua dijo algo muy importante: cielos y tierra pasarán. ¿Quién me lo completa? ¿Cómo, Margarita? Que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Ok, entonces todo es efímero,
menos su palabra. Entonces, cuando nos menciona en esa escritura de Eclesiastés 3 que el Señor ha puesto eternidad en los hijos de los hombres, está hablando de su palabra. Su palabra fue puesta desde el principio en cada uno de nosotros, pero fue cubierta. Y ahí nos vamos a meter en un tema muy profundo que ya habrá tiempo para verlo, que el Señor nos permita ese tiempo, para ver a profundidad el pacto de la circuncisión, porque está relacionado con eso. De la misma manera que el Señor llama al hombre a circuncidarse en la carne, no solamente está mostrando un hecho literal, sino que nos está hablando de algo espiritual, donde quien ya tiene la entrada al huerto va a poder comprender que está hablando en otro nivel, en otro lenguaje, que solamente los que están avanzados van a poder comprender. Por eso necesitamos caminar pasando el umbral y no quedarnos en la puerta. El nuevo nacimiento no viene a nosotros porque sí, ni tampoco viene de una manera que ni se siente. Porque si alguien ha estado presente en un nacimiento físico, cuando nace un bebé, hay dolor, hay llanto, hay incertidumbre. Entonces, de esa misma manera, nosotros somos llamados a entrar por la puerta, precisamente la puerta de la aflicción, que es Yeshua. Él fue, dice la escritura, Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y nadie de nosotros aquí presentes y los que nos ven puede ser más que su Señor. Si Él padeció, si Él sufrió, cuando nos llame el Padre para ponernos delante de su puerta, que es su Hijo, también nosotros seremos afligidos para entrar por esa puerta. Si hoy cada uno de los que están aquí están pasando por esa situación de quebranto, con situaciones que han llegado a sus vidas y no entienden por qué, y todavía no salen de una cuando ya están en otra, bueno, eso es el quebranto del Señor y es por nuestro bien. Quiere acercarnos a Él y esa es la manera que Él lo estipuló según su palabra. Necesitamos ser astutos, dijo el Señor, sean astutos como la serpiente, pero mansos y humildes como la paloma. Cuando el Señor nos llama a entrar por esa puerta, nos da la llave para entender su palabra. Nos da la palabra y luego la palabra se nos es revelada por aquel que fue hallado digno para quitarle los sellos, y este es Yeshua. De la misma manera que Él, cuando estaba con los discípulos y las multitudes, hablaba las grandezas del reino, de lo que el Padre le encomendó hablar. Llegaba un momento en el que Él después se apartaba para estar a solas con el Padre. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? ¿Con qué constancia? ¿Una vez a la semana? ¿O cuando nos venga una aflicción? En cada aflicción, si me viene una aflicción cada 3 meses voy y lo busco. Si me viene la aflicción por semana, pues entonces por semana a lo mejor voy a ir a buscarlo, dependiendo de lo duro que sea la tempestad. Pero era una necesidad de Yeshua buscar al Padre constantemente. Para Él era impensable estar separado del Padre. Para nosotros debería de ser igual.
Hoy estamos viviendo los tiempos también de Elías en el Monte Carmelo, donde el Señor le da la encomienda de llevar a todo el pueblo hasta la cima de la montaña, hasta las faldas, para estar allí y mostrar a su pueblo y a los profetas de Baal quién realmente era el Dios de Israel, para llevarlos a tomar una decisión. Y habló algo muy importante Elías. Mencionó ya no divagar entre dos pensamientos. Un pensamiento dividido. Eso es lo que tenemos hoy que nos impide caminar con el Señor. Un pensamiento dividido entre lo que a mí me parece correcto hacer y lo que Dios demanda de mí. ¿A dónde se inclina la balanza? ¿Hacia mis pensamientos? Porque déjenme decirles que si se inclina hacia nuestros pensamientos, estamos mal, estamos perdidos. Porque dice la palabra del Señor que los pensamientos del hombre creen que todos los caminos son rectos, pero su fin es de muerte. Entonces necesitamos adquirir el pensamiento de nuestro Padre. ¿Y cuál es ese pensamiento del que habla la palabra? ¿Cuál será el pensamiento del Padre para poder adquirirlo? Hermano. Pues yo creo que es siempre tratar de estar aprendiendo de su palabra, saber cuál es su voluntad para llevarla por hechos, siempre por obra y no solo en entendimiento. Exactamente. Si nosotros no vamos a la palabra del Señor, nunca vamos a conocer cómo Él piensa. Y la palabra es la única que me va a cambiar mis pensamientos. Entonces, yo tengo que ir a la palabra para que el Señor trabaje en mí a través de ella y haga cambios en todos los aspectos en mí. En pensamiento, en carácter, en conducta, en obra, en todo, como nos menciona ahorita nuestro hermano. Hay algo que a lo mejor se nos ha pasado como de largo cuando hablamos de la oración. La oración es algo muy importante que el Señor ha dado, pero también es algo que ha sido completamente distorsionado y al no entender el propósito de esta, no hay cambios en nosotros porque solamente aplicamos algo que se nos enseñó y ni siquiera nos dimos cuenta si estaba correcto o no. Rocío, la oración, ¿qué entiendes tú por la oración? Para mí la oración es una comunión, es hablar con nuestro Dios, es tener un acercamiento hacia el Señor. Y como tú comentaste, dijiste que Jesucristo siempre hablaba con su Padre, entonces Dios requiere de nosotros que constantemente tengamos esa comunión con Él, para que cualquier cosa, problema, lucha, una comunión con Él, un acercamiento, una pasión, para estar más delante de su presencia y conocer más conforme a su palabra. Muy bien, muy buena respuesta. ¿Y cómo yo me acercaría al Padre para orar? ¿Cómo oras tú, hermano? Cuando vas al Padre, ¿cómo oras tú? ¿Cómo te acercas a Él y le pides si estás en alguna necesidad o aflicción? Bueno, yo me inspiro con lo que he estudiado de la Biblia con el Padre Nuestro. Sí, básicamente elevo mi voz hacia el cielo, orando el Padre Nuestro y con todo mi corazón y toda mi voluntad, ¿verdad? Sabiendo del poder inconmensurable de la misma oración.
repito, empezando con el Padre Nuestro. ¿Y cómo lo haces? ¿Lo haces a solas, con gente? ¿Lo haces en tu habitación? ¿Lo haces en silencio? ¿O lo haces? ¿Cómo lo haces? De todas formas y en cualquier momento. Ok. Vamos a Nehemías 1, por favor. Nehemías 1. Vamos a ver cómo Nehemías oraba a nuestro Dios y analizar un poco, paso a paso. Nuestro hermano comentó algo muy importante, el Padre Nuestro. Vamos a ver en Nehemías 1 cómo es que oraba Nehemías y que es un patrón o una regla divina que los siervos del Señor oraban de esa misma manera. ¿Quién lo tiene? ¿Josmar? ¿Lees? ¿Josmar? Ándale, yo sé que sí. Yo te detengo el micrófono. Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año, aconteció en el Se nos puso nervioso Josmar y lo entiendo. ¿Alejandra? ¿Nehemías qué? ¿Todo? Palabras de Nehemías, hijo de Hacalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a Hanaí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que había quedado en la cautividad, y por Jerusalén. ¿Hasta ahí? Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los ciegos. Hasta donde leyó Alejandra, vamos a empezar el verso 5, y ahí hay pistas que nos da el Señor. Dice, y exclamé, ay Yahweh, Dios de los cielos, grande y terrible, Dios que guarda el pacto y la misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo, que yo hago hoy ante ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nos hemos corrompido en extremo ante ti, no guardando los mandamientos, ni los estatutos, ni los preceptos que tú dictaste a tu siervo Moisés. Te ruego que te acuerdes de la palabra que tú ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, si vosotros prevaricáis, yo os dispersaré entre los pueblos, pero si os volvéis a mí y observáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros exiliados estén en el extremo de los cielos, de ahí yo los recogeré y los conduciré de nuevo al lugar que escogí para que allí tabernaculice mi nombre. Quiero que, Margarita, me digas, ¿escuchaste lo que leí? ¿Y de qué? ¿Y qué voy a decir? Bueno, aquí vemos la oración de Nehemías de una forma clamando al Señor fuerte por los pecados del pueblo, y aquí se ve que metía también a toda su familia, reconociendo que habían pecado. O sea, no nada más decía
van a orar por el pecado del pueblo, no, sino que él decía, voy a orar por el pecado de mío y de toda mi familia y de todo el pueblo. A eso se refiere aquí Nehemías. Ok, pero hice una pregunta. ¿Me escucharon lo que leí? Sí, ¿verdad? Porque hablé en voz alta. ¿Sí? Bueno, esa es la forma en la que nosotros no estamos acostumbrados a leer la palabra del Señor. Si yo leo la palabra en voz alta, no se imaginan lo que el Señor está haciendo en mí cuando yo hago eso. Les explico que es como si esta tierra que está seca y tiene sed, requiere agua, y el agua es la palabra. Al momento de que yo la leo en voz alta, estoy haciendo esto, llevando agua a esta tierra que está como desierto. Por eso, Pablo dijo que cómo es que viene la fe. ¿Cómo es que viene a nosotros la fe? La fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. Bueno, entonces si yo estoy solo o sola y la leo en voz baja, pues esa escritura no aplica. O sea, no estoy escuchando palabra. Entonces la fe no viene. El Señor quiere que crezca, ¿sí? Por eso también nos habla de las 4 tierras, ¿sí? O sea, el Señor nos está mostrando didácticamente en su palabra, paso a paso, cómo ir nosotros aplicando lo que aquí nos muestra. Pero somos completamente distraídos, somos completamente necios y ciegos, porque no queremos ni oír tampoco la voz del Señor. La semana pasada veíamos la palabra Selah. Selah, que nos habla de una pausa para escuchar y luego obedecer. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos haciendo ese alto para escuchar la voz de nuestro Dios y luego obedecer? Recibo una palabra y luego ¿qué pasa? No, es que no es para mí, es que es para el hermano, porque yo no estoy como dice la palabra. ¿Sí? No. Primero es para mí y luego para el que Dios quiera que se la comparta. Porque el principal, si yo la estoy recibiendo, es porque Dios me la está dando y me la está hablando a mí. Entonces algo está viendo en mí, que está escrito en esa palabra, que quiere que yo entienda. Hermanos, debemos dejar las redes e ir a la palabra y trabajar, como dice Eclesiastés 1:13, con astucia, porque ya nos la dio, ya nos equipó. Es como si me dieran una pluma y un papel y me dices, ¿y ahora qué hago con esto? Pues escribe, mi vida, escribe. Es que no sé, entonces te enseño. Si no sabes, te enseño. Pero si no preguntan, ¿sí? Si no preguntan, ¿cómo van a avanzar? ¿Cómo van a crecer? El Señor ya nos equipó con su palabra para ello. Y ya no hay tiempo de desperdiciarlo en tonterías, en vanidades, en huecas sutilezas. Vayamos a la palabra y crezcamos en sabiduría, en conocimiento, para que el Señor traiga la revelación de su palabra
por medio de aquel que es digno y fue digno de abrir los sellos, para que entonces Él se manifieste a la vida de cada uno de ustedes y puedan ser hombres y mujeres como los que están aquí plasmados: Débora, Esther, Rebeca, Elías, Eliseo, Jeremías, Ezequiel. Si lo hizo con ellos, lo puede hacer con cada uno de nosotros. Solo necesita que nosotros vayamos a Él y le digamos: aquí estoy, Señor. Shabbat Shalom.